Muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores. En el día de hoy, vamos a tratar un tema bastante candente que está pasando en el Perú. Con 15 votos a favor y 12 en contra, el Congreso de Perú incurrió el viernes pasado, 9 de agosto, en un nuevo desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aprobó una nueva ley de amnistía que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad y beneficia al exdictador Alberto Fujimori y militares del grupo Colina. Con esta ley, ningún acusado podrá ser procesado o juzgado por crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2002, una normativa cuestionada por organismos defensores de los derechos humanos. La norma, cuyo nombre oficial es la Ley 32-107, decreta de facto la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por militares y miembros del gobierno durante el conflicto armado en Perú durante las décadas de 1980 y 2000. Para analizar este tema, hemos invitado a la congresista del Perú, Margot Palacios. Bienvenida, Margot, diputada, a nuestra emisión en el día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo, y muy buenas tardes a todos quienes a través de tu plataforma se informan. Efectivamente es un tema muy preocupante en lo que viene pasando en el Perú desde el Parlamento. No solamente es la aprobación de esta ley de la impunidad, la 32-107, en el cual, como tú muy bien lo has señalado, pareciera que tuviera pues una ley con nombre propio y es prácticamente para limpiarlo a el pues genocida, dictador Alberto Fujimori. Hoy irregularmente y hasta ilegalmente podemos decir se le ha dado pues esta gracia presidencial por el régimen de Dina Boluarte. Este proyecto de ley, antes que fuera ley, fue presentado por un integrante de la bancada de Fuerza Popular y obviamente ha sido aprobada porque existe pues una configuración altamente de derecha en el Parlamento del Congreso de la República, y que esto hace que más de 600 casos que se han dado a lo largo de la década 80, 90 y parte de 2000 queden prácticamente en la impunidad. Estamos hablando de miles de víctimas que no alcanzarían inclusive la justicia, porque aquellos que iniciaron no solamente un terrorismo desde estos grupos subversivos, sino también un terrorismo de Estado, donde los militares también victimaron, desaparecieron y arrasaron a comunidades enteras, señalando que eran terroristas, pero no estuvieron dentro de la ley. Muchas veces y en su mayoría estas personas de estas comunidades eran inocentes, eran niños que tenían, ni siquiera llegaban al 1 año de edad y fueron asesinados, fueron de la forma más execrable que se puede quitar la vida a un ser humano. Ellos, con esta ley de la impunidad, y ya se están acogiendo en estos últimos días, porque ya ha sido promulgado la semana pasada, ya es una ley, varios exmilitares que han sido y vienen teniendo procesos al día de hoy y en el cual se estarían librándose, porque la ley es clara y dice que solamente se va a juzgar delitos de lesa humanidad a partir, en este caso, del 2002, en el cual hay que ser realistas. En el Perú, los hechos más execrables ocurrieron a partir de los 80, 90 y prácticamente en los dos gobiernos de Alberto Fujimori y el tercer gobierno que quería él continuar, pero que gracias a los medios de comunicación que también pudieron ver los altísimos niveles de corrupción que existía en su gobierno, él tuvo que irse del Perú a Japón. Pero lo cierto es que ya varios exmilitares, el propio, en este caso Alberto Fujimori, también se va a acoger a esta ley de la impunidad y van a quedar libres.
aquellos que usaron las armas, tanto desde el Estado como también estos grupos subversivos, con esta ley y librarse de todos estos delitos execrables que se han cometido en la época más oscura de nuestro país aquí en el Perú. Esta ley fue votada por primera vez el pasado 6 de junio, esta ley de amnistía, y fue aprobada por el Pleno del Congreso, pero pues se encontraba pendiente una segunda vuelta, una segunda discusión y aprobación, pero no se da en el Pleno del Congreso, se da en una comisión, la comisión permanente. ¿Por qué en la comisión permanente se vota esta ley allá en el Perú? Mire, la legislatura en el Parlamento peruano terminó el 15 de junio y mientras haya un receso es la comisión permanente que puede aprobar varios proyectos de ley, excepto aquellos que tengan que ver con el presupuesto del Tesoro Público. Salvo ello y algunas reformas constitucionales que requieren que se apruebe en 2 periodos legislativos. Es por eso que en esta etapa de receso, de cierre de legislatura, es la comisión permanente la que actúa como en este caso el Pleno del Congreso de la República, que obviamente es representado por las diferentes bancadas, y pues pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Perú le señaló y envió varios, en este caso comunicados, exhortándoles a que no se votara esta segunda votación, a que no se aprobara. Lamentablemente no se ha hecho en este caso atención y más bien algunos grupos pues políticos ya fascistas no increpan a la Corte Interamericana y señalan que no tengan una actitud injerencista aquí en el Perú, que los derechos humanos se ve acá en el Perú y no necesitan de instancias internacionales o supranacionales para que se pueda en este caso buscar justicia a estos crímenes de lesa humanidad. La diputada congresista, creo que la presidenta de la Comisión Constitucional, Marta Moyano, ella argumentó en un momento ante los medios de comunicación que esta ley no era una ley de amnistía. ¿Bajo qué argumentos hizo esta afirmación? Mire, eso es totalmente falso porque la ley claramente señala que los delitos de lesa humanidad solo se van a reconocer a partir del 2002, año en que el Perú, en este caso, también es parte y se acoge al Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional. Antes del 2002, el Perú no era parte de la Corte Penal Internacional y los hechos execrables que ocurrieron no fueron a partir del 2002 para adelante, sino todos los que se produjeron, caso Cantuta, Putis, Barrios Altos, Ajomarca, donde se exterminó a comunidades y donde la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú señaló que quienes victimaron fueron las Fuerzas Armadas, fueron los militares en alguna de estas zonas en donde también pues con órdenes de en ese entonces presidentes de la República ellos actuaban. Entonces es claro que es una ley que va a permitir que como ya se están acogiendo varios excomandantes, exgenerales procesados por haber victimado durante la época de la violencia interna que vivió el Perú, ya están acogiéndose a esta ley. Entonces, obviamente es una ley de la impunidad, una ley en el cual está permitiendo que varios exmilitares se puedan acogerse y liberarse y puedan salir con total libertad y poder hacer su actividad diaria como cualquier otro ciudadano. Entonces, por supuesto que es una ley que está, primero que nació para una persona específica, que es para el ex dictador, ex reo Alberto Fujimori, y de ahí devienen todos los ex generales, comandantes, que también hasta el día de hoy continuaban con esos procesos y que gracias ya a la promulgación que se hizo desde el Congreso de la República, hoy van a verse librados de estos delitos execrables por el cual el Ministerio Público y el Poder Judicial estaba todavía investigándolos y muchos de ellos, estamos hablando más de 30 años, ni siquiera han tenido sentencias, están en proceso
y con esta ley muchos de estos van a quedar archivados, anulados, gracias a esta ley de la impunidad. En el artículo 5 de la norma dice que declarar la prescripción de los procesos, cualquiera que sea su estado, relativos a delitos calificados como lesa humanidad o crímenes de guerra. Pero también ordena que nadie sea procesado, condenado ni sancionado por estos delitos bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. ¿A qué se refieren estas dos últimas frases? Bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Suena como amenaza, ¿no? Exacto, ¿no? Prácticamente es una amenaza a los jueces que vienen llevando estos procesos en el Poder Judicial, en el cual prácticamente ellos tienen que actuar de acuerdo a esta ley que obviamente ya tiene carácter de cumplimiento, y aquí no se está dejando nada a discrecionalidad del juez, ¿no? Si el juez no va a tomar en cuenta esta ley, puede ser sujeto a sanciones más adelante, y esto es una clara forma, ¿no?, de manera muy tácita de amenazar a los jueces, fiscales que vienen llevando estos procesos, que estamos hablando que datan de la década de los 80, 90 y parte del 2000 aquí en el Perú. ¿Qué clase de sanciones podría tener un juez que desacate esta normativa? Mire, puede inclusive destituirlos de su cargo, procesarlos también por la vía penal, porque no están acatando una ley que ya ha sido promulgada, y toda ley en el Perú, como en todo país, tiene carácter de cumplimiento. Entonces, prácticamente los jueces tendrán pues que acatar lo que dice, en este caso, la ley número, en este caso, 32-1007, en el cual señala que aquellos crímenes de lesa humanidad que se hayan producido antes o después del 1 de julio del 2002 no van a tener, en este caso, ninguna sanción, ningún procedimiento, y quedan totalmente nulos. Están reconociendo delitos a partir del 1 de julio del 2002, cuando ya muy bien sabemos que durante esos años ya no hay, en este caso, un terrorismo de Estado y un terrorismo por estos grupos subversivos, que fue la época más oscura en el país. Claramente acá se quiere liberar a ex generales, comandantes, y obviamente a políticos que también dieron las órdenes desde las altas esferas en las cuales se encontraban en ese momento. ¿Qué ha dicho la Fiscalía de la Nación en cuanto al texto y a la promulgación de esta ley? Mire, ha hecho en este caso comunicados señalando que esto es un retroceso en la búsqueda de la justicia para miles y miles de peruanas y peruanos, y que esto marca un hito de que varios de los delitos por los cuales ya se estaban procesando no se vaya a lograr la justicia, y estos que fueron acusados por estos delitos execrables vayan a quedar en libertad y pidan acogerse a esa ley y se archiven los procesos correspondientes, ¿no? Ha exhortado, ha hecho un llamado, pero lamentablemente en este momento tenemos un parlamento y un ejecutivo que poco o nada le interesan los derechos humanos, porque hasta el día de hoy tampoco se da justicia a los hermanos que murieron al momento de que asume Dina Boluarte, en este caso el gobierno del país del Perú. No hay sanción, no hay investigación, no hay nada. Estamos prácticamente en una región, en un país en el cual la impunidad y la fuerza de los votos desde el Parlamento, mayoritariamente de derecha, imponen y hacen lo que están haciendo, como esta ley de la impunidad, y dando libertad a pues personajes que hicieron mucho daño al país, que victimaron, asesinaron, masacraron, violaron, quemaron a gente inocente. ¿Cuál ha sido la reacción del Ejecutivo, principalmente el de la presidenta Dina Boluarte, ante la aprobación de esta norma? Me parece a mí de que a ella le corresponde también sancionar esta ley, ¿no? Mire, yo creo que ella también, sobre ella pesa
delitos de homicidio calificado. Hoy el Ministerio Público la viene investigando por los hechos sucedidos después del 7 de diciembre del 2022, cuando asume, nosotros lo señalamos ilegítimamente, el gobierno del país, y sobre ella pues pesa la muerte de 50 peruanos por impactos de bala y otros por otras situaciones en las cuales también murieron. Creo que a ella le conviene esta ley, porque también a ella le conviene estar del lado del Parlamento, que es mayoritariamente derecha y que prácticamente pues es dirigido por el fujimorismo en este momento. Ella no ha dicho nada, ¿no? Simplemente ha guardado silencio. Lo único que ha salido a decir es el premier, el señor Adrián Sen, de que no va a permitir que, por más que exista una corte interamericana, que se meta en asuntos internos del Perú, y ha hecho caso omiso a pronunciamientos del Poder Judicial, del Ministerio Público y también, por supuesto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ellos dicen, si el Congreso lo observa, ellos lo tendrán que observar, y más posición o opinión al respecto no ha dado desde el Ejecutivo. Fuera del Perú, una de las preguntas que se está haciendo todo el mundo y que se está haciendo la comunidad internacional es el por qué, si la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había pedido formalmente que se unieran los tres poderes para evitar que se aprobara una ley de amnistía. Sin embargo, esta ley fue aprobada por el Congreso. ¿Qué pasó allí? O sea, las fuerzas de derecha se unificaron. ¿Cómo fue esta negociación para aprobarse esta ley? Hay que entender acá que en este momento el Congreso de la República está capturado por el fujimorismo. El fujimorismo es quien da el mayor soporte y defiende al régimen de Dina Boluarte. Cuando el expresidente Pedro Castillo estaba en funciones, el fujimorismo con sus aliados de la derecha y el fascismo eran los más firmes opositores a su gestión del expresidente Pedro Castillo, y entendiéndose que Dina viene de esa plancha, hoy ellos son los que defienden, votan en contra de vacancias presidenciales, votan en contra de censurar a sus ministros. Es hoy el soporte y el sostén, y quien permite que Dina Boluarte gobierne es el fujimorismo, y con otras bancadas de derecha aliados en este momento. Entonces, siendo mayoritaria el número de votos, porque en este caso en la Cámara de Diputados somos 130 congresistas y necesitan 87 votos para hacer cualquier reforma constitucional, obviamente que ellos tienen los votos, y por eso no solamente aprueban esta ley de la impunidad, donde prácticamente pues personas que han cometido delitos violando los derechos humanos hoy queden en libertad, sino también otro tipo de leyes que van en contra del propio Estado peruano, en contra de la institucionalidad. Y bueno, eso lo están haciendo porque hoy el fujimorismo es sostén, soporte de este régimen, y al régimen, al no tener una bancada, lo único que hace es seguir y atender los pedidos, que lo tenemos que decir claramente, que viene también pues de esta señora Keiko Fujimori, líder de este partido político. O sea, de que la liberación de Alberto Fujimori desde el año pasado, creo yo, fortaleció prácticamente el fujimorismo en Perú. Claro, porque esta es una decisión netamente del Ejecutivo. La gracia presidencial lo da el presidente de la República, como dice la Constitución, y es Dina Boluarte quien le da esta gracia presidencial, en donde dice que pues por un estado de salud ya deteriorado de este dictador Alberto Fujimori es que se le da esta libertad. Entonces, por supuesto, hay una alianza enorme, en el cual, reitero nuevamente, el soporte en este momento para que continúe Dina Boluarte es el fujimorismo y sus aliados con otros partidos políticos que tienen una representación en el Congreso de la República, y todos ellos pues de la derecha hasta el centro, y también algunos partidos políticos que ellos mismos se reconocen como fascistas, ¿no?
¿En qué va a quedar el caso de emblemático de por lo menos 200.000 mujeres pobres e indígenas quechuas esterilizadas sin su consentimiento durante los mandatos de Alberto Fujimori? ¿Qué hay de este caso? Mire, es otro tema que también en este momento, desde la justicia peruana, se viene prácticamente archivando, ¿no? Señalando que estas mujeres, que muchas desconocían y casi la mayoría desconocía de qué es lo que se le estaba haciendo, y muchas de ellas ni siquiera sabía leer, ¿no? Y tampoco se les comunicó en su propio idioma, que es el quechua, porque fueron en las zonas altoandinas que se hicieron, en este caso, estas esterilizaciones forzadas que no tuvieron consentimiento. Hoy han pasado a señalar que fueron consentidas, que fueron informadas, y es por eso que también está a un paso de ser archivada, una vez también viendo que en el Perú no existe pues el respeto a los derechos humanos, y hay que entender que hoy ese ministro de Salud, que en ese momento era del gobierno de Alberto Fujimori, es congresista de la República, obviamente de la bancada del Fujimorismo, y creo que también ahí pues hay varios intereses, principalmente del hoy parlamentario, que en esa época de las esterilizaciones forzadas era el ministro, ¿no? Aquí estamos en un estado en el cual la impunidad y la mayoría parlamentaria de derecha hace y deshace, cambian leyes, modifican la Constitución. Hasta el día de hoy ellos son los máximos defensores de la Constitución del 93, pero lo único que han hecho es reformarla, cambiar artículos por artículos, obviamente para su conveniencia e intereses, en este caso para sus líderes políticos, y creo que allanando el camino para las próximas elecciones que van a ser aquí en el Perú el 2026. O sea que posiblemente con esta ley Alberto Fujimori también se zafaría de estas acusaciones o de esta investigación de estas mujeres esterilizadas durante su mandato. Efectivamente, es también parte de un proceso que él tiene, de los múltiples procesos por los cuales fue sentenciado, y algunos de ellos todavía los tiene llevando en este momento, como por ejemplo el caso de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, esta ley tiene una clara forma de beneficiar a quienes violaron los derechos humanos de manera sistemática, reiterativa, durante pues el mandato de Alberto Fujimori. Diputada Margot Palacios, quisiera agregar algo más a esta entrevista. Sí, desde mi despacho ya hemos presentado el día de ayer una iniciativa legislativa que vaya en este caso a derogar esta ley, la 32107, esta ley que prescribe en este caso los delitos de lesa humanidad que hayan sucedido en este caso antes del 1 de julio del 2022. Esperemos que pueda ser también tomada por la Comisión de Constitución, que hoy lamentablemente ha caído en las manos del Fujimorismo. Entonces, el Fujimorismo, muy estratégico, va tomando comisiones importantes desde el Congreso de la República, como por ejemplo es Constitución, donde también va a ir a parar la ley que estoy presentando, derogando en este caso esta ley que plantea pues la prescripción de los delitos de lesa humanidad aquí en el país. Habiendo una derecha francamente muy fortalecida en el Perú, que prácticamente ellos son los que gobiernan en este momento. Dina Boluarte, si bien es cierto, por nombre es presidenta del Perú, pero quien gobierna en el Perú es el Fujimorismo a través del Congreso de la República. Bueno, muchas gracias, diputada Margot Palacios, por habernos concedido estos minutos de su preciado tiempo. Y bueno, le deseamos muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y también de la Asamblea Nacional del Perú. Esperamos tenerla muy pronto de nuevo acá en nuestro espacio. Sí, muchas gracias, Hugo, y creo que esto también tiene que sentirse y ver que la derecha y el fascismo
está pues a pasos agigantados a través de las instituciones haciendo leyes para pues allanar el camino para que sus líderes políticos cuestionados, en el caso particular del Perú, por delitos de lesa humanidad, puedan tener abiertamente el camino y poder postular y llegar nuevamente a ser presidente, particularmente aquí en el país del Perú, y eso no se puede permitirse. No hacen caso a las instituciones internacionales, ellos señalan que es una injerencia de parte de ellos, es una política interna que tienen que respetar. Para ciertas cosas exigen eso, soberanía y respeto, pero para otras cosas no exigen respeto y soberanía. Y agradecerte por este espacio y sí, estaremos seguramente en otra oportunidad también hablando sobre la coyuntura, la política que viene sucediendo en nuestro país, en el Perú. Bueno, un gran abrazo.